Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios en esta maravillosa mañana. Te queremos invitar a que te unas a nosotros para que oremos juntos a este Dios de amor. Oremos. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque tu fidelidad es grande. Queremos suplicarte, Padre, que recibas toda la gloria y toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres digno. En esta hermosa mañana, Señor, te suplicamos que el poder de tu Espíritu Santo nos permita estar sensibles para captar lo que tú ya tienes preparado por medio de tu palabra. Bendice a tu pueblo, sé con las personas que están pasando por necesidad y bendice, Padre, por favor, a aquellos que están dando servicio y atención a todos los enfermos que hay a lo largo y ancho del mundo. Por favor, Padre, quédate con nosotros, te lo pedimos y te lo agradecemos todo a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Génesis 3 del 1 al 13. La caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Amén. Y bueno, el tema de esta mañana es denominado un extraño o el extraño enemigo y estará basado en Génesis capítulo 3, los primeros 13 versículos. Y vamos a ver cuál es el mensaje central de esta porción de la escritura. Hay cosas que a lo mejor nos crean como que incógnitas, ¿no? Sin embargo, vamos a enfocarnos en lo que el mensaje central de lo que se trata, el contenido que sigue siendo vigente hoy en día, igual que fue en el principio. El primer punto se ha denominado el enemigo, el engaño. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, cómo menciona, refiriéndose a que a la serpiente era la más astuta de todos los animales. Y en primer lugar, este, este animal está aquí manifestado en forma de serpiente, que es el engañador, es el que ha estado a la historia de toda la humanidad tratando de poner tropiezo al ser humano. Y mira cómo, como una de las cosas que podríamos resaltar de la serpiente es que ella, en primer lugar, al entablar una comunicación con la mujer, le dice y le habla con respecto a la palabra de Dios. Es decir, Dios había dicho que no comieran de un árbol, del fruto de un árbol en particular y que podían comer del resto. En ese momento es la palabra de Dios hacia el ser humano.
Sin embargo, la serpiente acude a la palabra de Dios para torcerla. Te explico. En el punto número 1 habla acerca del engaño porque le dice la serpiente a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es decir, tuerce lo que Dios ya les había dicho. Entonces, lo que hace la mujer en este momento es eh, entablar, abrir un espacio, abrir una comunicación con ella y le dice entonces, no, nos dijo de esta manera, que podíamos comer de todos a excepción de este. Sin embargo, ahí la propia serpiente está abriendo una puerta cuando nosotros damos cabida al hacer a un lado la palabra de Dios, al creer más a otros que a la propia palabra. Fíjate que podríamos decir dentro del punto número 1, otra de las situaciones que encontramos aquí en el engaño precisamente es que eh, la serpiente empieza a negar la bondad de Dios. Es decir, la serpiente le dice a la mujer que Dios sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Es decir, empieza a vender una idea de que Dios estaría molesto y celoso porque nosotros estaríamos igual, serías como Dios, es lo que le dice la serpiente. Entonces ella lo que hace es, primero abre una puerta torciendo la escritura y una vez que abre esa puerta, entonces distorsiona y te quiere vender una idea equivocada respecto de la voluntad de Dios para ti y para mí. ¿Te suena familiar? Es lo que estamos viviendo hoy en día. Ese es el punto número 1. Y vamos al punto número 2. Este es denominado la decisión. Estamos hablando respecto al engaño, ¿no? El enemigo y cómo se toma una decisión al respecto. Bueno, pues dice en el versículo número 6, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y lo que sucede es que en primer lugar se siembra una idea distinta a la voluntad de Dios por parte del engañador y una vez que eso sucede, entonces actuamos nosotros en consecuencia, es decir, tomamos decisiones. Y aquí viene un punto muy importante. ¿En qué estamos basando nuestras decisiones? Tú y yo. Las decisiones que tomamos todos los días están basados en lo que Dios sabe que es mejor para nosotros, es decir, a través de su palabra, o lo estamos haciendo a través de cualquier otra cosa al margen de la voluntad de Dios. Bueno, pues esto es lo que hizo precisamente la mujer. La mujer, una vez que tiene la información de lo que Dios había dicho, posteriormente el engañador, la serpiente, distorsiona y una vez que tiene estas posturas o estas situaciones, toma una decisión. Es lamentable decir lo siguiente, pero la decisión que toma la mujer es porque fue engañada. Pero algo que viene también a continuación, nosotros los hombres, en el caso del primer Adán, lo que está diciendo es que pues él simplemente le hizo caso a la mujer y al hacer esto, después va a ser el punto donde él se quiere justificar, pero no. En el momento que nosotros nos alejamos del propósito o de la voluntad de Dios, entonces nosotros quiere decir que estamos poniendo algo por encima de Dios o le damos más valor. Fíjate que cuando estaba todo en armonía y en equilibrio, Dios les dice que hagan determinada situación, lo que hemos comentado respecto al fruto del árbol. Pero ellos, al decidir al margen de la voluntad de Dios, significa que le están dando valor a algo más que a la propia palabra de Dios, es decir, que a la voluntad de este Dios soberano. Algo así nos sucede en ocasiones a nosotros cuando nos extraviamos y nos perdemos y anteponemos otras cosas con respecto a lo que Dios quiere para nosotros. Pero este es el punto número 2,
pero hay excelentes noticias en el punto 3. Y vamos ahora al punto número 3. Mira, el punto número 3 nos habla acerca del resultado o las consecuencias de lo que hemos visto hasta este momento. Dice la escritura entonces que cuando cuando Adán y Eva fallan y cuando caen en pecado, entonces ahora viene una consecuencia, es decir, el resultado de las acciones que ellos habían tomado, como hoy en día, ¿no? Nuestras acciones eh, vendrán acompañados de una consecuencia. Y este resultado, en primer lugar, vemos que eh, ahora ellos albergan culpa y vergüenza. Ellos entienden, ven su desnudez, ven cómo están siendo um, eh, ahora se dan cuenta de la situación en la que ellos mismos han propiciado estar. Al desobedecer a Dios, les acarrea culpa y les acarrea vergüenza, incluso se esconden, ¿no? También en el versículo número 10, si lo quieres leer con calma, vas a darte cuenta cómo ahora tienen desconfianza y el temor está ahora inmerso en sus vidas. Es decir, culpa, vergüenza, desconfianza y miedo. Esas son algunas de las características cuando nosotros como humanidad hacemos a un lado a Dios. Vienen las consecuencias, desgraciadamente, en este sentido. También podemos observar que intentamos salvarnos dando argumentos que son muy lejanos al reconocer. Es decir, Adán, como dije en el punto anterior, en lugar de asumir una postura de reconocer y de tener un arrepentimiento, lejos de eso, él simplemente señala y dice, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio del fruto y por eso yo pequé, por eso fallé. O sea, que encima, de manera velada, pero Adán le está diciendo, prácticamente tú tienes la culpa, ¿para qué me diste esa mujer? Por culpa de ella y hasta cierto punto por culpa tuya, es que yo también fallé. Entonces, eso es lo que entendemos cuando se falla y tratamos de dar y presentar miles de argumentos como la situación estaba así, las cosas estaban difíciles, todo el mundo lo hace y situaciones como esta, lo único que logran es que en lugar de reconocer, de tener un arrepentimiento de manera prácticamente natural, el ser humano intenta o intentamos dar excusas cuando hemos fallado. Pero aquí viene esta parte que yo te invito a que te detengas y lo medites con calma. Dice la Biblia a través de este pasaje tan hermoso escrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, es decir, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo hombre, es decir, Jesús, muchos serán constituidos como justos. Lo que estamos diciendo aquí es que eh, el, lo más maravilloso que podemos entender nosotros es que ya hubo quien restauró la paz de nosotros con Dios a través de un sacrificio doloroso, cruento, es decir, donde la sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Al primer Adán se le dijo, a este primer hombre se le dijo que no se acercara a ese árbol, es decir, hecho de madera, ¿verdad? Para que no tomara ese fruto. Y él desobedeció. Pero fíjate lo fuerte y lo duro, contundente que es esto. Sin embargo, al segundo Adán, es decir, al Señor Jesucristo, a él se le dijo que iba a ir eh, a ese madero que proviene también de un árbol, pero él iba a ser colgado en un madero, como dice la escritura.
iba a ser crucificado para darnos a nosotros salvación. El primer Adán desobedece a Dios. Él corre en sentido opuesto a la voluntad del Señor y eso acarrea una situación pues que hoy seguimos lamentando, ¿no? Vivimos en un mundo caído en pecado, pero a través de un solo mediador entre nosotros y el Padre Celestial, a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, en esta cruz de madera, hoy nosotros podemos entender que tenemos identidad, tenemos salvación y tenemos vida eterna. De eso se trata, de que nosotros al acudir humillados, reconociendo y teniendo un arrepentimiento y en fe creyendo la obra de Cristo Jesús, es que hoy nosotros tenemos buenas noticias. Por eso es que nosotros tenemos claro que nada sucede sin que el propósito de Dios se cumpla. Y hoy el propósito es que tú y yo nos acerquemos y vengamos juntos a buscar el rostro de Dios a través de su hermosa palabra. Te invitamos para que reflexiones y para que nuevamente analices si tú hoy tienes ya una relación con Cristo, esto yo te felicito. Y si no es así, te invito a que lo hagas. Y en ambos casos, como dice también la Escritura, si alguno cree estar firme, cuide que no caiga. Y esto sucederá a través de la oración y a través del estudio sistemático de la palabra de nuestro Dios. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu casa. Que las necesidades sean cubiertas, pero sobre todo que el hueco en el corazón, que solamente puede ser llenado por Dios, sea una hermosa realidad en tu vida y en la de tu familia a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.